y embarazo múltiple. El 96-97% de embarazo, la prestación es cefálica. En pocas veces de 2 a 4% es oral. Pero es necesario que por lo menos conozcan la parte teórica, la van a reforzar en el internado. Aunque, siendo sinceros, cuando podálgicos ya no se realizan. Hay muchas contraindicaciones y cuando vemos podálgico ya es necesaria programada. Y si tiene una dilatación menor de 3 centímetros, se trasla la operación. Ya solamente se tiene el parto podálgico cuando ya no es expulsivo. Y ahí es donde deberían de ustedes conocer todas las maniobras para poder tener este parto. Bien, ¿qué es un parto podálgico? Se define cuando el polo pélvico fetal, sean las pies, está en esta relación con el estrecho superior de la columna vertebral, constituyendo el punto de presentación en el trabajo de parto. Los que han hablado conmigo, yo les he hablado sobre la variedad de posición, ¿no? La variedad de presentación, ¿no? Que nosotros enseñé occipital, la anterior, derecha, posterior, derechas, premas, naso, mento, ilíacas. En este caso vamos a hablar de sacroiliaca, ¿se llama? Sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca derecha posterior. Vamos a ver este término. Entonces, efecto podálgico, ya saben que la pelvis fetal está en relación con el estrecho superior de la columna vertebral. Como les decía, la frecuencia es poca, 2.3 a 4.5%, quédense con el 2 a 4%, pero es necesario que sepan que ocurre en uno de cada 30 partos. Uno de cada 30 partos va a ser un parto podálgico. Como les puedo decir, si se hace un buen control prenatal, esto termina cesárea. Y la incidencia es baja. Que hacer clases puede aportar es un poco difícil, un poco tedioso. A ver. La incidencia permanece estable desde varias décadas. También saber que la incidencia de perturbación podálgica es mayor en situaciones múltiples, ya que los fetos buscan el mejor espacio para acomodarse. Muchas veces se acomodan en podálgicos, transversos, oblicuos, ¿no? Como saben ustedes, un embarazo familiar o múltiple también es cesárea. Y la probabilidad de una segunda fecundación podálgica en el embarazo siguiente oscila entre 2.4% y el 10.9% y un tercero el 27%. O sea, si tuvo un parto podálgico, el siguiente, la probabilidad aumenta 8 o 9% y el tercero también aumentaría un 25 o 30%. La etiología en condiciones normales y debido al cambio de forma del útero, el feto realiza una versión espontánea, sea cual sea su presentación oblicua, transversa, la que sea, a partir de la semana 28 a 32 ocupa la presentación cefálica. ¿Por qué? Porque hasta la semana 28 o 30 el útero tiene una forma esférica. Y a partir de la semana 28 a 32, donde él forma el segmento uterino, el istmo, adquiere esta forma de pera. Una pera inversa, ¿no? Y es por eso que la gran mayoría de fetos, casi el 90, más del 90%, 95%, se presenta en cefálico. ¿Ya? A partir de la semana 28 a 32. Una pregunta que siempre hace, doctor. ¿Tiene 33 semanas de podálgico? ¿Se va a voltear o no? Nosotros le decimos siempre, podemos esperar hasta la semana 34. Si la semana 34 no es una versión interna espontánea, no se va a hacer. Así que deben que ir programándola. Bueno, en el caso mío, ahora que trabajo en un centro de salud 4, enviar al hospital, y si fuese a un hospital ya están los prequirúrgicos, ¿no? Pero hasta la semana 34 esperamos. Ya normalmente se voltea a la semana 28 a 32, sea cual sea, podálgico o transverso, a la semana 34 ya no se voltea. Bueno, rara vez. ¿Y cuál es la etiología? Hay factores maternos, fetales, oculares. Dentro de los maternos son las malformaciones uterinas. Hay múltiples malformaciones uterinas, sobre todo las medianas, el núcleo de corte, la entrada, el malformaciones uterinas. La otra causa de los factores maternos son masas que distorsionan la cavidad uterina, por ejemplo, los miomas.
hace también que el feto no tenga una presión cefálica, sino podal. También la estenosis pélvica, la estenosis estrecha del estrecho superior, también hace que adopte otra posición que no sea la cefálica. Otra también la orientación uterina por multiparidad. Esto habla de que el útero es un músculo, como tal se sobredistiende y cuando hay múltiples partos, aumenta la posibilidad, se dice, aumenta la posibilidad de que sea una penetración podálica a partir del parto número 3, 4, 5. También hay factores fetales. El más común de los factores fetales para el parto podálico es la prematuridad. ¿Ya? Como les he dicho, a partir de la semana 30 ya los fetos hacen su evolución interna espontánea. Eso quiere decir que a la semana 30 la probabilidad de hacer una penetración podálica aumenta un 30-40%. ¿Ya? Entonces, la prematuridad es el factor más frecuente que los factores fetales. ¿Ya? Cuanto menos sea la edad gestacional, mayor probabilidad de penetración podálica. Otro factor fetal es el embarazo múltiple y el desencadenado. También las malformaciones fetales, como la hidrocefalia, la anencefalia o el ófalo-C. Cuando las membranas meningias están expuestas a través de un orificio en la estructura occipital, ¿no? También los perastomas talotóxicos. Pasa. Dentro de los factores oculares, bueno, hablamos de factores oculares, estamos hablando de los anexos, ¿ya? Los anexos del embarazo pueden ser que hay varios factores, uno es el útero, otros son el feto y otros son la placenta, el cordón y el líquido, son anexos. Entonces, la placenta de extensión baja, la placenta previa, también son factores de riesgo para la penetración podálica. El oligohidramios también es un factor de riesgo, el polihidramios, el cordón umbilical corto también. ¿Ya? ¿Cuándo se dice oligohidramios? A ver, ahí me ayude. Pozo mayor o menor de 20, ¿no? 20 milímetros o 20 milímetros, ¿no? Y la menor de 5, ¿no? 5 centímetros, ya. Eso lo digo. Polihidramios, al revés, ¿saben ustedes? ¿Y cuándo se hace cordón corto? El cordón umbilical normalmente mide 50 centímetros, 60 centímetros. Este es el promedio normal. Acuérdense siempre, el feto en promedio mide entre 45 y 50 centímetros de factores que van a alterar esto, por ejemplo, en este caso. Pero el promedio mide entre 50 y 70 centímetros de cordón umbilical. ¿Cuándo se dice que es un cordón umbilical corto? Cuando mide menos de 35 centímetros. Entonces, cuando tiene menos de 35 centímetros, la versión interna se hace dificultosa para el feto, ¿no? ¿Cuándo se dice que es un cordón umbilical largo? Muy largo, cuando mide más de 85 centímetros. En esos casos se presenta, o puede presentarse circular doble cordón, circular triple cordón u otro, ¿no? Entonces, cordón umbilical corto menos de 35 centímetros. ¿Ya? Y si se insiste en un parto vaginal, en un cordón corto, ¿qué puede pasar? Subito fetal, dependiendo de la estructura del placenta. Bien. Hay tres modalidades de penetración podálica. La podálica franca, donde solamente va a salir nalga. La podálica completa, donde está la nalga con los miembros inferiores. Y la podálica incompleta, donde uno de los miembros inferiores está construyendo por el canal. La podálica incompleta. La franca, la completa y completa. La más común es esta, la completa. Y aquí está. Les mencionaba que parte de la evaluación del tracto vaginal, los que han pasado conmigo ya saben que hay que evaluar 9 parámetros del tracto vaginal. 9 parámetros. Y uno de los parámetros es la variedad de presentación para diagnosticar las deflexiones, ¿no? De primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Y acá tenemos una alteración que es, ya no sería ni brecma, ni mento, ni naso, ni otro, sería sacro. Sacro y la izquierda posterior, cuando aquí está el hueso sacro del feto, entonces le damos ubicación, anterior, posterior, izquierda, derecha, ¿no? Entonces, si se ubica aquí el sacro del feto, cuando hagamos la
la estrato vaginal vamos a encontrar el orificio anal. Se entiende que ahí es el sacro, entonces le damos ubicación. Sacro iliaco izquierda posterior en este caso, ¿no? Y acá sacro iliaco anterior, sacro iliaco transversal derecha y otras variedades que ya hemos visto en las prácticas. Igual para que te ubiquen. Por ejemplo, esta de aquí, ¿qué es? ¿Qué me ayuda? Sacroiliaca izquierda. Parece transversal anterior, por ahí, ¿no? Pero ya está bien, se ubican, ¿no, señores? Se ubican, perfecto. Bien, el diagnóstico de la presentación de un feto epodálico. Hay que realizar las maniobras de Lowell, no se olviden, ya saben que son 4 maniobras y una quinta recetaria. La frecuencia cardíaca fetal, llamativamente la frecuencia cardíaca fetal se va a escuchar por encima de la cicatriz umbilical, normalmente, o al costado de la cicatriz umbilical. Cuando están encefálicos los fetos se ubican por debajo de la cicatriz umbilical, ¿ya? Entonces, si le escuchan los latidos fetales muy arriba, sospechen que pueda dar. Y hay que hacer un tracto vaginal, ¿no? Pero el tracto vaginal cuando ya tiene dilatación, ¿no? Entonces, la mayoría de Lowell permite identificar la modalidad de presentación, o sea, colocarle si es una sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca izquierda posterior o otra. El polo fetal va a ser un polo blanco irregular de menor consistencia que la cabeza fetal. Esto es la manera de Lowell, ¿no? En la manera de Lowell, ustedes saben que el polo fetal es como una pelota. Cuando hacen esto, es una pelota. Pero el polo fetal es una pelota más grande e irregular. No hay ese efecto creciente con el polo fetal. En ocasiones se toman partes fetales siempre y cuando tenga dilatación. El diagnóstico, bueno, usemos ecografía, ¿no? Yo creo que es el gol estándar. Aunque también puedo usar rayos X o también haciendo tomografía, pero normalmente lo hacemos con la ecografía. Cuando hacemos ecografía debemos de calcular el peso fetal, la estática fetal, o sea, la actitud de la cabeza fetal, el diámetro cefálico, el líquido amniótico y descartar malformaciones. Ante todo, como le he mencionado, hay mayor probabilidad de que tenga malformaciones que no puede usar. ¿Cuál es la conducta durante el embarazo? Hay una versión externa, la versión externa espontánea y la versión externa manual. La versión externa espontánea, hay ejercicios que se pueden realizar, pero también nos ha funcionado bastante que cuando tienes un feto epodálico a la semana 32, 33, nosotros le decimos que a la paciente o a la gestante que gatee. Al gatear estás en una posición en la cual la gravedad no es tanta como estás de pie, ¿no? Estás de pie, el bebito está sentado prácticamente. Pero si gateas, el bebito está flotando. Y pueden hacer movimientos que hagan que haga una respiración externa espontánea, ¿ya? Nosotros recomendamos, y sí ha funcionado, en todo este año he visto unos podálicos, pongamos unos 9, 10, entre los cuales con esta manera de gatear sale cualquier con 5 a la mitad. Funciona. Cuando gatean, mañana, tarde, noche, al levantarse al mediodía y al mediodía. Y la versión externa manual, que sinceramente, si van a hacerla, tienen que tener una sala de operaciones al costado, porque al hacer esa maniobra pueden o hacer una compresión o elongación del cordón umbilical o un desprendimiento de la placenta, y eso es lo que ocurre. Entonces, si van a hacer esa maniobra, o una sala de operaciones al costado. Ahora, ¿en qué les hacer esta maniobra? En un feto normal, que tenga adecuado líquido amniótico, presentación alta de partes fetales, no haya cicatriz previa y no trabajo de parto. Y acá están las contraindicaciones absolutas y relativas para la maniobra de liberación manual externa. Acá dice criterios recomendados para intento de parto vaginal y presentación podal. En la experiencia que yo tengo, señores, no se intenta el parto del podálico, a menos que, como dije, sea exclusivo. Siempre, incluso cuando éramos residentes, nosotros queríamos tener partos podálicos para tener experiencia de aplicar las maniobras, etc. Pero suele ocurrir situaciones en las cuales te ganan
pues, digamos, la cabeza fetal. La cabeza fetal suele quedarse atrapado en el cuello del útero y suelen salir con asfixia fetal, ¿no? Entonces nosotros ya por criterio, feto podálico diagnosticado semana 34 para adelante es cesárea programada. Pero si ya estás en trabajo de parto en expulsivo, tienes que atender, ¿ya? Si es que no hay ninguna parte fetal que esté prácticamente siendo expulsado por el canal vaginal, hasta parto con cesárea vamos a intentar. Acá los estudios que se recomendaban según la O son embarazo con peso fetal menor a 3 milímetros, diámetro litoral menor a 36 milímetros, pelvis adecuada, evaluada clínica correspondiente, modalidad de nalgas puras o completas, cabeza flexionada, ausencia de anomalías fetales, ausencia de impedimentos o contraindicaciones por la vía vaginal y ausencia de patología médico-obstétrica por concepto. En ese caso se podría intentar, aunque no lo recomendamos, un parto vaginal en paciente con perfusión podálica. Estos son los resultados que usamos, el pronóstico de Satoshi y Androv, para intentar un parto vaginal o cuando ya recomendar cesárea, ¿no? Aquí están los puntos. 0, 1, 2. Por ejemplo, en la paridad es importante que si van a intentar un parto vaginal que sea una multípara, ¿no? Una multípara nigroniense, ¿no? Multípara 1 punto. Edad gestacional 38 semanas a menos. Peso fetal 300, 200. Parto podálico previo mayor de 200. Si se toma un parto podálico previo puede ser. Dilatación al ingreso más de 3 centímetros, claro. Y altura de protección en el segundo plano de Hodge. En resumen, si es una multípara que es un parto podálico, que pesa 300, huele líquido, no hay cordón al cuello, no hay deflexiones, una ecografía y tienes un ginecólogo experimentado, probablemente en el parto podálico, ¿no? Si no, cesárea. Te dan la puntuación y cesárea si tienes de 0 a 3 puntos, reevaluar si tienes 4 puntos y parto vaginal cuando cumplas más de 5 puntos. O sea, cuando cumplan todo este conocimiento. El tercer plano de Hodge es la coronable de la periferación. Bien, aquí están los mecanismos de trabajo de parto en prestación podálica. En el primer tiempo ocurre la acomodación del polo pelviano al estrecho superior de la pelvis. A ver, ¿quién me ayuda? Debe la variable expresión esto. Muy bien, está fluyendo izquierda anterior, ¿no? Bien, entonces hace la evaluación pélvica, hace el tacto vaginal y de repente encuentran partes fetales. No van a encontrar cabeza fetal, partes fetales. Pueden encontrar en las nalgas, los testículos, el canal vaginal, etc. Ubican el esfínter anal y ya le dan la variedad de presentación. Usan los criterios de Satoshi anterior. Y si tiene más de 5 puntos, si tienen un residente o un asistente al costado, no. Ya, acomodación del cuerpo pelviano al estrecho superior de la pelvis. En el segundo tiempo, el descenso y encajamiento del diámetro anterior fetal a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna sobre el izquierdo. Acuérdense que el diámetro izquierdo es mucho mayor que el derecho, ¿no? Por 0.5 centímetros. En un tercer tiempo y acomodación del polo pelviano al estrecho superior por rotación del diámetro anterior al diámetro anterior de la pelvis materna. La figura. En un cuarto tiempo, decir una nalga, desprendimiento del polo pelviano por rotación externa, el sacro fetal rota hacia una posición pélvica de la madre. Como vean, una nalga posterior, una nalga anterior. En un quinto tiempo ya viene parte de los hombros. Acomodación del diámetro diacromial del feto al estrecho superior de la pelvis materna. Y descenso y encajamiento de los hombros siguiendo el mismo diámetro tipo que el polo pelviano. Y por último, en un séptimo tiempo, acomodación de los hombros al estrecho inferior, rotación interna, al mismo tiempo que el polo cefálico se acomoda al estrecho superior, que tendría que ver un poco
opuesto al que utilizaron los hombros y las nalgas. En octavo tiempo ya el desprendimiento de los hombros, el hombro posterior se desprende primero y simultáneamente el descenso y cruzamiento de la cabeza. En el noveno tiempo, acomodación de la cabeza, el estrecho inferior mediante una rotación interna que hace que el occipucio se coloque debajo de la cis de la pubis. Décimo tiempo, desprendimiento de la cabeza mediante eso. Flexión, utilizando el occipucio como punto de apoyo. Entonces, el occipucio como punto de apoyo para flexionar la cabeza y hacer el expulsivo completo, ¿no? Aquí está el parte frontal en los diversos tiempos. Y obviamente, en algunos casos, vamos a necesitar maniobras. Hay muchas maniobras, la maniobra de Branch, la maniobra de Loxe, de Tayor, de Morosio, de Pinar, de Praga, etc. Antes se usaba incluso hasta Force. O sea que, ¿usted no es un Force? No, no. Una vez todos son Force. No, yo tampoco nunca lo he visto. Yo he hecho la residencia en el 2009, no he visto un Force. ¿Cómo usaban? Antes se usaba el Force, ¿no? Era como alicate con unos brazos para agarrar la cabeza y decir la maniobra. Pero era muy traumático, ¿no? Antes de hacer cualquier maniobra, una vez que ocurra ya el parto de la estructura del fetal, siempre debemos hacer esta maniobra, la maniobra de plaza de cordón. ¿Ya? ¿En qué consiste? Pues, al liberar los mismos pélvicos, localizar el cordón umbilical sin presionarlo y realizar una asa para que no exista tracción o compresión del mismo para continuar las siguientes maniobras de liberación. ¿Ya? Siempre, cuando ya ocurre el parto de la estructura fetal, hacer la maniobra de asa de cordón. Hacer un asa, ¿no? Es un asa. La maniobra de Branch es junto con la de Mauricio, la que es la más utilizada. Con ambas manos se sostienen las nalgas fetales y se vuelve el feto hacia el cuello materno al mismo tiempo que un ayudante hace un puño y hace una presión intensa a nivel suprapúbico. Al mismo tiempo tienes que enseñar. Agarras al bebito con tus dos manos, pulgares en las nalgas del bebé, los 4 dedos por delante del muslo, hacia arriba, la flexión intensa hacia el hueso púbico, y al mismo tiempo que ayudante con el puño hace una presión fuerte, muy fuerte, para que haga el expulsivo, ¿ya? Esa maniobra es una de las más utilizadas junto con la de Mauricio. Inclusive la de Mauricio solamente es para sacar la cabeza fetal, pero esta es para sacar, si se dan cuenta, casi todas las partes fetales. Otra maniobra, la maniobra de Praga, es tracción del cuerpo fetal por los pies y presión sobre la médula fetal. ¿Ya? Como que da una mano, agarramos las piernas y con la otra mano vamos al torso, a la región de la nuca y hacemos esta maniobra. Elevación del brazo izquierdo y hacia abajo, hacia la parte del sacro materno. La maniobra de Flügel, como verán, son movimientos hacia arriba y hacia abajo del feto para que vaya saliendo las partes fetales. ¿Ya? Hacia abajo y hacia arriba. De esa manera van encajando y van saliendo las partes fetales. La maniobra de Rojas, cuando tienes una presentación fetal en la cual el brazo sea anterior o posterior, se va hacia atrás. Entonces lo que hacemos es, como verán, tracción y rotación simultánea del dorso fetal para movilizar el brazo posterior e iniciar así el descenso del hombro correspondiente. Lo traccionamos desde aquí, lo traccionamos desde aquí y cada vez que lo traccionamos metemos el dedito y vamos bajando el brazo. Como lo vamos a traccionar al otro lado, metemos la otra mano y nos vamos el bracito. Ya, la maniobra de Rojas. ¿Se dan cuenta? Este brazo con esta cabecita a este nivel hace mayor diámetro, ¿no? Si hacemos esta maniobra, al brazo lo regresamos hacia adelante, con una manito vamos por la parte de toda la parte anterior, bajamos el bracito. Entonces, de esta manera liberamos los brazos cuando hay un brazo que está así en extensión y en la parte de la espalda. La maniobra de Tayor se eleva el cuerpo fetal para extraer primero el hombro posterior
y luego descendiendo el cuerpo para extraer el hombro anterior. Maniobra de español. La maniobra de Mauricio, creo que todo el mundo ha escuchado esta maniobra. Esta maniobra es para extraer la cabeza fetal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Igual dos brazos como verán, con un brazo sostenemos al feto y estos dedos lo colocamos por dentro de la boquita a nivel del maxilar inferior. ¿Ya? Agarramos ahí, con el otro brazo vamos hacia la nuca del feto y con esta mano hacemos la flexión. Sí, también se puede pedir que alguien nos ayude haciendo un poco la manera de brush, ¿no? ¿Se acuerdan? Hacer un puño y hacer una flexión súper intensa, ¿no? De esa manera se logra extraer la cabeza fetal en un parto encuadrado. Como verán, todas estas maniobras van a verlas pocas veces. ¿Alguien ha visto un parto encuadrado para empezar aquí? Ay, no. ¿No han visto un parto? Sí. Parto encuadrado como luego no lo van a ver. Es bien difícil porque todo es cesárea. Todo es cesárea. En la residencia, exagerando en Lima, habrá tenido pues 4 partos vaginales. Perdón, podales, exagerando, 4 podales. Porque todo era cesárea. Ya se atiende cuando ya no está exclusivo, ¿no? Y como asistente sí he tenido podales, sobre todo en la sierra. Una. Tuve la suerte de trabajar en lugares de Puno, por ejemplo en Sandia, donde mucha gente no viene a control prenatal, no le interesa. Y vienen cuando ya están en el exclusivo. Una paciente gestante de 34 semanas, multípara, cuando llega, trae a su esposo y lo que veo pues, es un piecito. Y para colmo no tengo anestesiólogo, no tengo ayudante. Claro. Tranquilidad, no se estresen, tranquilos, dejen que evolucione espontáneamente. Tranquilos, baja un piecito, pasa el otro pie y ya aplica las maniobras, ¿no? Rotas un bracito, rotas otro brazo, va bajando, luego haces progresión con brush. Y salió. Tranquilo, ¿no? Aprenden las maniobras, chicos, después salvarse. Force no se usa. Miren, antes hacía esto. Las distorsiones mecánicas, anomalías del mecanismo de parto, por ejemplo, la amplitud de la cabeza y deflexión, la presunción de cargas imperfectas, ambas situaciones es para cesárea. La distorsión de hombros, brazos nucales, ¿qué manera aplicamos aquí? ¿Está dicho? Rojas, ¿no? Bien, progresión de cabeza del occipito sacro. Esto es raro. Contraindicaciones para parto vaginal, yo diría todas. No se hace un parto vaginal, un feto podélico no debe tener por parto vaginal por las múltiples complicaciones que hay. Y acuérdense que el ginecólogo es el que más denuncias tiene. No sé por qué, pero todo el mundo está acostumbrado a hacer una de mi chavo. Ahora le he metido, creo, de sexo más, cuando todavía no ha nacido. Y puede pasar muchas cosas hasta el parto, ¿no? Entonces, no hay ginecólogo que no tenga denuncias, puede ser. No conozco ginecólogo que no tenga denuncias. Todos los ginecólogos tienen denuncias, todos sin excepción. Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones para parto vaginal? Peso fetal estimado menor de 1500, peso fetal estimado mayor de 8 kilos, alteración de la configuración pélvica, o sea, el sistema también se estrecha, antecedentes de expulsión por anomalía pélvica, presentación de nalgas incompletas, comodidad de pies o de rodillas, deflexión de cabeza fetal, evolución torpe del parto vaginal, detención de la alimentación, expulsión prolongado, coincidencia o prolapso de cordón, sin emergencia, falta de valoración por parte del paciente. En resumen, todo parto podemos es para esa señal. Lesiones que después ocasionan durante el parto podálico vaginal, lesiones óseas, lesiones del sistema nervioso central, por asfixia, lesiones medulares, que también pueden hacer una presión intensa, pueden hacer pues lesiones a nivel de las
accidentes anestésicos, hemorragias, infecciones y tromboembolismo pulmonar. Bien, en conclusión, apréndanse la manera para el explosivo, los factores condicionantes, y la idea es que un cuarto del poder de control es extrañado, ¿no sabéis? Otro tema que vamos a tocar es un embarazo múltiple. Como les decía al inicio, son temas, bueno, son patologías que casi no lo van a ver ustedes todo tan necesario, pero debemos conocer la parte de hoy. Bien, ¿qué es un embarazo múltiple? Es la presencia de dos o más fetos. Presencia de dos o más fetos dentro del útero, dentro de la cavidad uterina, de acuerdo con el número de cigotos. Puede ser monocigoto, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y desde ahí ocurre la división, ¿no? O bisigótico, cuando hay la fecundación de dos óvulos, ya, por dos profesores. Si es que es bisigótico, sí o sí va a haber dos bolsas amnióticas, dos placentas, ¿no? En la cavidad, sí o sí. Pero si es monocigótico, va a haber variedades. ¿Ya? Vamos a verla. Este es un monocigoto, este es un bisigoto. Bien, entonces, como le dije, ahí puede ser monocigoto, como les estoy diciendo, es la fecundación de un óvulo y posterior división del mismo. Conforme se retrase la división, van a existir las diferentes variedades, desde bisigótico, bicoreal biótico hasta siamés, ¿no? Conforme más se atrase, hay más posibilidad de complicación. Cuando es monocigoto, son genéticamente idénticos y son del mismo sexo. ¿Ya? Esto de aquí representa el 25 al 35% de todos los embarazos gemelas. Y obviamente tiene mayor mortalidad. ¿Ya? Y cuando es bisigoto, es la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides. Son genéticamente diferentes, aunque pueden ser del mismo sexo. Puede que sí o puede que no. Y esta representa el 70-75% de todos los embarazos múltiples. Entonces, en el embarazo gemelar o múltiple, ya saben, el 35% de ellos son bisigotos. Cada uno con su bolsa, con sus amnios y con su polio. Este es el polio y este es el amnio. Vean este embarazo. Su polio, su amnio, su polio, su amnio. Este es un bisigoto. Dos óvulos han sido fecundados. Entonces los monocigotos pueden tener estas tres variedades: bicoreales y bióticos, cuando la división ocurre antes de las 72 horas. Monocoreal. ¿Y qué es bicoreal? ¿Qué es bicoreal? Dos placentas, ¿no? Amnios, dos bolsas de nación, ¿no? Perfecto. Dos placentas, dos bolsas. ¿Ya? En este caso de los monocigotos, porque la división ha sido temprana. Monocoreales, bien bióticos, quiere decir una placenta y dos bolsas, ¿no? Cuando la división ocurre entre la cuarta y el octavo día después de la fecundación. Y monoamniótico, cuando la división ocurre entre el noveno y el 13º día después de la fecundación. Quiere decir una sola placenta, una sola bolsa, ¿no? Aquí es donde hay, usualmente, aquí suele ver el síndrome de transfusión feto-fetal, etc., ¿no? ¿Ya? Después de los 13º días que vienen lo que viene a ser los siameses, ¿no? La incidencia de embarazos múltiples en los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente. En realidad ha aumentado debido a las terapias de reproducción asistida, ¿no? Por ese motivo ha aumentado. La tasa de nacimiento de mellizos aumentó un 76% desde el año 1980. En este cuadro les he mencionado la mayor mortalidad y morbilidad en los embarazos múltiples. Lo revisan, por favor. En resumen, hay un riesgo 5 veces mayor de muerte fetal y un aumento de muerte neonatal 7 veces en embarazos múltiples. ¿Ya? Los factores de riesgo se atribuyen a dos factores principales. Uno, mayor edad de la madre. Dos, técnicas
pacientes te van a decir mi mamá o mi tía o alguien tuvo embarazo gemelales o siempre puedes anteceder. En lo que es edad, de 40 años, con esta mayor edad, también en obesas y suspensión del uso de anticonceptivos de la cita. Y hemorroides iatrogénicos como pacientes que están en tratamiento de terapia de reproducción asistida, no usan inductores de los vean que ya lo vimos. Número de placentas, el código para la placenta y la mención de esta cosa. Diagnóstico de presunción, como les dije, antecedente de gemelidad en embarazada o de su zona materna, sospechar simple. Intensificación de molestias generales, son pacientes que tienen muchas más náuseas, más vómitos, o hacen hiperemesilanina, u otra porque hay mayor masa placentaria, ¿no? Mayor volumen abdominal y exacerbación de fenómenos de éxtasis. Son, por ejemplo, gestantes de 30 semanas que tienen una altura de 37, una altura de 36 centímetros. No corresponde, ¿no? Puedes pensar en similares. O también fenómenos de éxtasis se refiere a las varices, ¿no? Como hay mayor volumen uterino, mayor compresión de la vena cava inferior, mayores edemas, varices u otras, ¿ya? Altura uterina mayor de lo esperado y palpación de múltiples partes fetales y más de los polos fetales. En este caso, al hacer mayor de Leopold van a poder sospechar y lo van a confirmar con una ecografía. Bien, ¿qué se hace en la ecografía? En el primer trimestre es lo ideal. Idealmente una paciente que salga debe tener una ecografía antes de las 12 semanas. Normalmente las mujeres vienen a la semana 7, 8, 9, porque viene un atraso de un mes, esperan, tienen la esperanza de que va a tener un mes al siguiente mes. Cuando llegan a las 7, 8 semanas se preocupan y primero van al médico, bueno, a un consultorio particular, se hace la ecografía, después recién van al centro de salud ortopedia. Nosotros la vemos usualmente a las 7, 8, 9 semanas. Ya, entonces, la primera ecografía que debemos hacer es determinar el número de fetos. La ultrasonografía entre las 11, repetir la ultrasonografía a las 11 y las 13.6 semanas para hacer la ecografía genética y determinar el número de fetos vivos. Si hay uno, hay que aplicar el protocolo de vigilancia, que es el embarazo único, y si son dos o más, ver si comparten o no placenta. Ustedes han escuchado hablar del signo de lambda y el signo de la vaginal. Entonces, tenemos que determinar a esta edad gestacional cuál de los signos está presente, ¿no? El signo de lambda nos habla de dos placentas, ¿ya? Lambda son dos placentas. La T invertida es solamente una placenta. Si son dos placentas, sería un bicoriónico, ¿no? Ya, bicoriónico. ¿Comparten placenta? No. Entonces hay dos fetos, es bicorial, tres fetos, tricorial, etc., ¿no? Hay que hacer el mensaje de cromosomopatías y continuar el esquema de vigilancia. Si comparten la placenta, sí, hablamos de un monocoriónico y debemos de ver si comparten el saco amniótico, la bolsa amniótica. Si sí lo comparten, es un monoamniótico, ¿no? Sería un monocorial monoamniótico, ¿cierto? Y si no lo comparten, sería un monocorial biamniótico, ¿ya? Igual todos se aplican el mensaje de cromosomas. En el embarazo múltiple monocorial, evaluación ecográfica a partir de la semana 16, medición del bolsillo mayor en fetos, y tenemos que ver el peso fetal de ambos productos. Si es que hay una discordancia en líquido amniótico, sí, síndrome de disfunción feto-fetal, no estimación de peso fetal. Si es que hay una alteración o hay mucha diferencia entre los fetos, sí, acá hay una restricción de crecimiento intrauterino selectivo y no continúa vigilancia cada 2 semanas. Los embarazos monocoriales son los que más complicaciones traen, decía, ¿no? Estos traen el síndrome de disfunción feto-fetal y usualmente en muerte materna hasta absorción de un de los fetos. Este es el signo de lambda, el signo de la T. El signo de lambda nos habla de dos placentas, una placenta y dos placentas.
hay un tejido placentario. ¿Ya? Esto se llama el mono de Pi coreano. El signo de la T es esto de acá. Esto es mono coreano. Una sola placenta y saca las dos bolsas, ¿no? Entonces el mono coreano Pi amniótico. ¿Se entiende? Sí, ¿no? O no sé, practicó otra vez. No, ya. Cuando tengamos embarazos gemelares, debemos de buscar la placenta y después de la placenta las bolsas amnióticas. Esos los hacemos a la semana 11, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, en esas edades gestacionales se van a ver estos signos, porque pasadas las 16 semanas ya no se van a ver los signos, va a ser mucho más difícil. Entonces, si encontramos el signo lambda, que es esto de acá, quiere decir que hay tejido placentario. Este tejido placentario entre bolsa amniótica y bolsa amniótica, entonces yo puedo determinar que es signo de lambda y puedo decir que tiene dos placentas. ¿Y dos placentas qué sería? Bicoreano, muy bien. ¿Y como hay dos bolsas qué sería? Muy bien. Entonces es un embarazo gemelar, bicoreal y amniótico. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese de aquí, las probabilidades de que tengan complicaciones son menores, ¿no? Y si yo encuentro esto, que representa la T, esto de aquí y aquí está la T, entonces yo determino que no hay tejido placentario entre bolsa y bolsa, solo hay una membrana. Entonces, ¿esto qué es? Monocoreano, porque es una sola placenta y amniótico, ¿cierto? Y si no encuentro esta membrana, la T, sería monocoreano. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Están supiendo? ¿Me entendieron, no? Creo que me venís para explicarme otra vez. Desde la semana 10, 11, 12, 13, 14, en embarazo múltiple, hacemos ecografía transvaginal. ¿Qué debemos de determinar? Buscar la placenta, buscarle las bolsas amnióticas o saco amniótico. Lo que no he hecho plantear conmigo, siempre nosotros cuando hacemos la ecografía en la semana 100, vemos, ¿no? El saco gestacional, saco frenario. Yo he hablado de eso. Hay un saco gestacional y un saco frenario, ¿no? Hay una vesícula vitelina, hay un embrión. Ya, entonces, entre las semanas 10 y 14 buscamos los signos. Signo lambda quiere decir que entre bolsa y bolsa hay tejido placentario. ¿Qué es esto? Entonces, si hay tejido placentario entre bolsa y bolsa, quiere decir que hay dos placentas. Es un bicoreal y amniótico. ¿Ya? Eso es lo que concluimos. Si encontramos que el signo de la T, que es esto acá, la T, quiere decir que entre bolsa y bolsa no hay placenta, solo hay una membrana. Entonces, solo hay un amnios. Quiere decir que es monocoreal, pero solo la placenta y amniótico. Y si solo encontramos la placenta y no encontramos esta T, esta membrana, diríamos que es un monocoreal monoamniótico. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Es importante que lo sepan, pero que se sepan bien. Y si es un monocoreal monoamniótico, ya saben ustedes que es una alta probabilidad de monomortalidad, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos el signo de lambda, tejido placentario, y el signo de la T, solamente que para continuar. Complicaciones maternas, compresión autocortada, aumento de edemas, síndrome vasicoso, dolor de espalda, como afecta a la madre. Dificultad de movimiento, desprendimiento prematura de placenta, polidrama, partos distóxicos, hemorragias postparto u otros. Complicaciones comunes, sobre todo el monocoreal monoamniótico. El gemelo evanescente. Uno de los dos embriones se reabsorbe. Hasta un 60% de los casos. ¿Ya? Es una complicación común en un monocoreal monoamniótico. Anemia es 2 veces más frecuente en los embarazos múltiples que los simples. RCI, si las condiciones placentarias y de nutrición del útero materno no son las adecuadas. Placenta previa, debido a que la extensión de las de dos placentas es mayor, obviamente. Trabajo de parto y parto prematuro. El promedio de duración de un embarazo gemelar oscila entre 34 y 35 semanas. Lo que nosotros estimamos es que si diagnosticamos un embarazo gemelar, nuestro gol estándar es llegar a la semana 36.
Digamos, la semana 36 ya vamos a operar. ¿A partir de qué semana ya está habiendo ya maduros pulmones? ¿Sabemos? 34. Muy bien. 35 ya pueden ser. Pero como estos son gemelos, son el peso fetal es menor que el promedio de un peso de un feto único, ¿no? Entonces esperamos semana 36, ¿ya? La preeclampsia o hipertensión inducida por embarazo son 3 veces más frecuentes. Hay cantidades anormales de líquido amniótico. Suele ocurrir dolor de postparto. ¿Esto debido a qué? Debido a la sobredistensión uterina, ¿no? Y también puede ocurrir óbito gemelar. Tienen la probabilidad de malformación es un 2% y anomalía leve es un 4%, ¿no? Sobre todo es frecuencia en la alteración. Esto florece monocigotos. ¿Qué pasa cuando la división ocurre pasada los 13 días? Se hablaba, ¿no? Ya meses, ¿no? Entonces, probablemente por desdoblamiento incompleto del embrión en dos gemelos separados. Esos son los gemelos monocigotos. Hay simétricos y asimétricos. Si son simétricos, separados o unidos. Aquí están los gemelos, ¿no? También cuando un feto absorbe el otro, ¿no? También cuando tenemos parasitarios, un feto se ingresa al otro por fuera. Por ejemplo, he visto un caso de... Ustedes han visto, ¿no? Está vivo. Por aquí ni su cabeza, acá atrás a su otra cara, no sé si vieron en las noticias. Creo que está en Estados Unidos, pero es un gemelo parasitario, ¿no? Y también gemelos parasitarios internos. El feto 1 está dentro del feto 2. Puede ocurrir, ¿no? Y acá tenemos toda la variedad de los siameses, ventrales y dorsales. Eso lo revisan ustedes, ¿ya? Por el ombligo, por el tórax, por la cabeza y el tórax, por el isquio, por la pelvis, etc. Hay anastomoses vasculares entre los fetos, que son complicaciones ya fetales. Por ejemplo, aquí, este feto se absorbió a este feto de acá. En resumen, embarazo gemelar igual cesárea, ¿no? Igual que el parto cuádrico. Embarazo gemelar igual cesárea. No se compliquen. ¿Ya? Hay que hacer el control prenatal, cumplir con todas las citas de control de forma adecuada, evitar complicaciones como el parto pretérmino, hipertensión arterial, diabetes, anemia, retardo del crecimiento uterino y suspenso fetal-crónico y malformaciones fetales. Si tenemos amenaza de parto pretérmino, usar topolíticos, ¿no? Que vamos a prolongar a corto plazo del embarazo, lo que permite la administración de corticosteroides prenatales para la maduración pulmonar. Así mismo los riesgos asociados con el uso topolítico incluyen mediana pulmonar. Corticosteroides que tenemos que usar la betametasona y la dexametasona. La betametasona, ¿cuándo se usa? ¿Cuál es la dosis? Betametasona. ¿No saben? ¿Cómo usar corticoides para la maduración pulmonar? A ver, betametasona. Maduración pulmonar se realiza a partir de la semana 24 hasta la semana 34, ¿ya? Eso lo hacemos para que el neumonía tipo 2 se quede más surfactante pulmonar, ¿no? Se usa betametasona y dexametasona. Betametasona, ¿cuánto? 12 miligramos intramuscular cada 24 horas. 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Y la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, por 2 días, ¿no? No se olviden, por favor, desde la semana 24 hasta la semana 34. Eso lo van a preguntar. Bien, sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal. Se dice, hay estudios en los cuales demuestran que el sulfato de magnesio disminuye la incidencia de parálisis cerebral infantil. ¿Ya? Se utiliza entre la semana 28 a la semana 32. Sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal. ¿Ya? Estos tres de aquí,
3, se van a encontrar varias patologías del embarazo. Amenazas de parto materno, RPM, SPM, todo lo que es materno. Lo político, cerclaje. En mujeres con un hallazgo ultrasonográfico del recurso cervical corta, se ha observado doble tasa de nacimiento prematuro espontáneo. ¿Cuánto también fue uterino? Promedio. El cuello uterino promedio también es una embarazada. 25 milímetros ya. Fuera de un punto de corte de 25 milímetros. Normalmente, en una embarazada, en el primer trimestre, nosotros medimos la longitud cervical. En promedio, la longitud cervical de una embarazada en el primer trimestre hablamos de 32 milímetros, 35, etc. Cuando tenemos una embarazada de 10 semanas con una longitud cervical de 20 milímetros, 22 milímetros, y vemos que el POSI tiene forma de escudo, ¿en qué sospechamos? Incompetencia cervical. Muy bien. ¿Qué debemos hacer hoy? Cerclar. ¿Qué semana? Yo les dije, chicos. 6. Semana 13. Semana 13, semana 14. Cerclaje cervical, ¿ya? Se habla. Bien. Cerclaje. Semana 13 y 14. También en embarazo múltiple, con una longitud cervical menor de 25. También se puede utilizar, ¿ya? Se usa nylon, hueso, un cero, se hace en el punto P. Bueno, progesterona. No se recomienda. Cuenta antibióticos orales, no lo produjo la incidencia de parto prematuro, presentación bajo peso ANC o la mortalidad. Siempre debemos de, en algún embarazo múltiple, determinar la estática fetal. O sea, cómo se están presentando en los fetos. Si es cefálico-cefálico, cefálico-podálico, cefálico-transverso o podálico-podálico. Si es podálico-podálico, se sale, ¿no? Ya eso no se discute. Si es cefálico-transverso, se sale. Si es feto 1 cefálico, feto 2 podálico, asistencia normal al parto de nalgas, se aplica la maniobra de Crash. Yo me diría que si pueden, se sale. No se hagan héroes. Nadie les va a dar un premio por si sale todo bien, pero sí lo van a denunciar sin morir esta restricción. O se muere. Si es cefálico, y yo tengo lo hemos intentado, una parto multípara, un cuarto parto, está con 7 de dilatación, gemelar, cefálico. Lo hemos intentado, sale bien. Puede ser, en esa condición, ¿no? Puede ser. Pero normalmente no hacemos cesárea. La única condición que podrías intentar sería el cefálico. La única. Cefálico podálico no. Puede que el cefálico salga bien, quizás puede que el podálico quede atrapado a la cabeza. ¿Ya? Este es el protocolo de cómo actuar. ¿Tienes al lado? Según esta técnica, cómo actuar. En conclusión, llega a cesárea. Asistencia del parto, la evolución del trabajo del parto. La dilatación puede ser más lenta, distensión excesiva del útero, con ruptura precoz de membrana, necesidad vaginal para asegurarse que no hay prolapso del cordón. En el primer periodo. En el expulsivo, el segundo periodo, la expulsión del feto es rápida y el segundo feto puede demorar entre 15 y 30 minutos. Si no sale en 30 minutos, se sale. Al nombramiento del tercer periodo, se cumple lento y suave y ambas placentas se expulsan luego del nacimiento del segundo gemelo. Complicaciones disocias. Esto va a ocasionar lesiones en los gemelos. Aquí aplicamos las maniobras de ese lado, maniobras de Rojas, Brash, Morrison, etc. Protección de cordón, brazo de cordón del segundo gemelo, intención uterina con sufrimiento para prevención del embarazo. Conclusión. La incidencia de embarazos múltiples ha aumentado en los últimos años debido a técnicas de reproducción asistida. Pero los matrimonios, el embarazo múltiple tiene complicaciones como malformación de reproducción, crecimiento e incluso muerte fetal, sobre todo de los monopoliales o anaméricos, ¿no?
Son temas, como verás, que deben conocerlos, deben saber. Les dejo las maniobras para que revisen, lean, platiquen. Y les voy a preguntar, creo que cada vez que son temas, tienen que colocar las preguntas. ¿Ya? Les voy a contar una maniobra. Ya. ¿Qué más? Un factor de riesgo para la prestación podálica y dos preguntas sorpresas. ¿Ya? Gracias.